Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Elin Matthews, soy alumno de primero de SMR en el IE Los Montesinos. En este vídeo voy a estar pasando por mi Quizlet que tengo para el tema de almacenamiento, de mantenimiento. Y bueno, vamos a empezar. Tengo aquí la aplicación de montaje y mantenimiento de equipos. Voy a meter. Y tengo aquí el flashcard para almacenamiento. Bien, tenemos aquí los flashcards. Voy a poner esto en pantalla grande y vamos a empezar. Tenemos aquí Benchmark, que es una prueba para medir el rendimiento de hardware o software, como por ejemplo la velocidad de lectura o escritura de un disco. Y podemos darle la vuelta y vemos que está bien. Y aquí le damos a pasar. También podríamos nuestro progreso, entonces aquí le podemos dar a bien. Ahora tenemos buffer, que es la memoria temporal que almacena datos mientras se transfieren entre dispositivos rápidos y lentos, como la RAM o un disco duro HDD. Podemos darle aquí y podemos darle a sí. Bien. Defragmentación. Es un proceso de reorganizar los datos fragmentados en un disco duro HDD para mejorar la velocidad de acceso. Vamos a darle la vuelta y vemos que está bien. Entonces le damos a clic aquí. RPM, que son revoluciones por minuto, es la velocidad a la que giran los platos de un disco duro. Por ejemplo, un disco duro que pone 7200 RPM son más rápidos que los que ponen 5400 RPM. Damos la vuelta. Bien. Clúster. Es un conjunto de sectores en un disco que actúa como la unidad mínima de almacenamiento para archivos. Damos la vuelta. Bien. Sector. Es la unidad básica de almacenamiento en un disco generalmente de 512 bytes o 4 kilobytes. Damos la vuelta. Damos clic. Pista. Es un círculo en los platos de un disco donde se almacenan los datos. Damos la vuelta. Bien. Cilindro. Es un conjunto de pistas alineadas verticalmente en los platos de un disco duro HDD. Damos la vuelta. Y bien. Latencia media. Es el tiempo promedio que tarda un disco en posicionar el sector correcto bajo el cabezal de lectura o escritura. Le damos la vuelta. Y bien, pasamos. Tiempo de búsqueda. Es el tiempo que tarda el cabezal de un disco duro HDD en moverse hasta la pista deseada. Damos la vuelta. Bien. Tiempo de acceso. Es la suma de la latencia y el tiempo de búsqueda y indica cuánto tarda un disco en acceder a datos. Damos la vuelta. Bien. Densidad de grabación. Bien, esto es la cantidad de datos que pueden almacenarse en una superficie del disco y está medida en bits por pulgada cuadrada. Damos la vuelta. Bien. Blowhole o orificio de ventilación. Es un agujero en la carcasa de un disco duro que regula la presión interna sin permitir la entrada del polvo. Entonces le hago la vuelta y bien. Zona de aparcamiento. Esto es un lugar en un disco duro HDD donde los cabezales descansan cuando el disco está apagado para evitar varios daños. Damos la vuelta. Bien. Memoria flash. Es un tipo de memoria no volátil que es utilizada bastante en los discos duros SSD y tarjetas SD, que no necesita energía para conservar datos. Bien. SSD o Solid State Drive es una unidad de almacenamiento basada en la memoria flash que es mucho más rápida y resistente que un disco duro HDD. Damos la vuelta. M2 es un formato de SSD pequeño y compacto que se conecta directamente a la placa eliminando cables. Bien. NVMe Non-Volatile Memory Express es un protocolo para acceder a SSDs que usa el conector PCI Express ofreciendo velocidades de transferencia bastante rápidas. SATA es la interfaz común para conectar discos duros y SSDs al sistema y es más lenta que la NVMe. Partición es la división lógica de un disco físico en varias partes para almacenar datos o instalar sistemas operativos. Damos la vuelta. Bien.
MBR o Master Boot Record es un antiguo esquema de particiones que solo soporta discos de hasta 2 teras y 4 particiones primarias. Le damos la vuelta y bien, pasamos. Bien, tenemos ahora el GPT o GUID Partition Table. Es un esquema moderno de particiones que soporta discos grandes sin muchas particiones. Damos la vuelta y bien. Formateo lógico es un proceso que prepara un disco o partición para almacenar datos mediante un sistema de archivos. Damos la vuelta. Bien. Formateo físico es un proceso que organiza la superficie del disco en sectores y pistas que eliminan todos los datos. Una vuelta. Bien. SMART o Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, que nos lo pone aquí todo, es un sistema de monitoreo que detecta posibles fallos en discos duros y SSDs. Damos la vuelta. Bien, lo pone aquí lo demás. Bien. Tarjeta SD es la unidad de almacenamiento extraíble usada comúnmente en cámaras y teléfonos, por ejemplo. Damos la vuelta. Bien. HFS Plus o Hierarchical File System Plus es un sistema de archivos usado por macOS para gestionar sus discos y particiones. Damos la vuelta. Bien. NTFS o New Technology File System es un sistema de archivos estándar en Windows que soporta archivos grandes y permisos avanzados. Vuelta. Bien. Ahora tenemos el ext4, que es Fourth Extended File System. Es un sistema de archivos común, igual que en Windows, pero en esta vez en Linux, conocido por su estabilidad y eficiencia. Bien. Compactación es un proceso de reducir el tamaño de los datos almacenados para liberar espacio en un disco. Bien. USB o Universal Serial Bus es una interfaz para conectar dispositivos externos como discos, teclados o ratones al ordenador. Bien. Bien. RAID o Redundant Array of Independent Disks es una configuración que combina varios discos para mejorar rendimiento o redundancia. Bien. Controlador o controlador de disco es un componente que gestiona cómo el sistema interactúa con el disco duro o SSD. Pasamos. Bien. Interfaz de datos es la conexión física o lógica que permite la transferencia de datos entre dispositivos. ¿Vamos? Bien. La tasa de transferencia aquí que tenemos es la velocidad a la que los datos se mueven entre un dispositivo y el sistema, y está medida en megabytes por segundo. Bien. HDD o Hard Disk Drive es una unidad de almacenamiento tradicional que usa platos giratorios y cabezadas de lectura y escritura. Vamos. Bien, platos son discos metálicos en los que se almacenan los datos dentro de un disco duro. ¿Hacemos? Cabeza de lectura o escritura es un componente de un HDD que lee o graba datos en los platos. Bien. Bien, motor del HDD es un componente que hace girar los platos a la velocidad especificada en RPM. ¿Sabemos? PCB o Printed Circuit Board es un circuito impreso que gestiona la comunicación entre el disco y la placa base. ¿Pasamos? Firmware es un software integrado en un dispositivo de hardware que controla su funcionamiento. ¿Pasamos? Celdas NAND son elementos básicos de almacenamiento en memoria flash utilizadas en SSD. Pasamos. Caché es la memoria rápida que almacena datos temporalmente para acelerar el acceso. Vamos. Bien, la velocidad de lectura y escritura secuencial es el rendimiento de un dispositivo al leer y escribir datos grandes y consecutivos. Pasamos. Bien, durabilidad o ciclos de lectura-escritura es la cantidad de veces que un SSD puede sobreescribir datos antes de fallar. Pasamos. Sistemas de archivo FAT32 es un sistema de archivos compatible con múltiples sistemas operativos, pero con un límite de 4 GB por archivo. Sistemas de archivo exFAT es un sistema de archivos que soporta archivos grandes
y es usado comúnmente en dispositivos externos. Wire leveling es una técnica en SSDs para distribuir uniformemente las escrituras y prolongar la vida útil. Pasamos. Fragmentación es el proceso en el que los datos se dividen en múltiples ubicaciones del disco, ralentizando el acceso. Bien. NAS o Network Attached Storage es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red que permite acceder a datos desde varios equipos. Y ya lo tendríamos, todos le damos así y bien, ya tendríamos este vídeo terminado. Espero que haya sido útil y hasta luego. Adiós.